Hola, gente bonita, ¿cómo están? ¡Mua! Les mando un abrazo muy grande y un beso con todo mi corazón. Espero que estén muy bien. Hoy quiero llegar hasta su corazoncito para que aprendamos algo que a veces que duele. Si alguien está atravesando por este proceso, puede doler, puede lastimar. Y lo que menos queremos es lastimar a los que vienen detrás. ¿De qué está hablando la Tuti? Estoy hablando de cómo manejar mi dolor alrededor de mi expareja o el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos para no dañar a mis hijos. Muy común, mucho más de lo que creemos. Papás, mamás, voy a poner el ejemplo desde el punto de vista de la mamá, porque tal vez como mujer no solamente lo viví como hija, digamos, de padres divorciados, sino que tal vez es más fácil para mí hablar, sí. ¿Me entienden? No quiere decir que no pase del otro lado. Entonces, hombres, por favor, gracias por ver este videito, pero ya pónganle el lado contrario. Cuando me acuerde les voy a poner el ejemplo. Lo que he notado es que muchas parejas que ya están separadas, que están divorciadas, que están peleadas o incluso siguen juntas, pero hay un momentito de disgusto o pasó algo que ha dolido entre la pareja, alguna heridita. Las mamás comentamos a nuestros hijos, ay, tu papá tal cosa, o los papás, ay, ¿quién aguanta a tu mamá? O ay, no la soporto, o ay, es una loca, o ay, es un desquiciado, o ay, nos abandonó, o cosas por el estilo. Ojo, no estoy diciendo que tal vez no sea cierto si un papá se fue, digamos, lo entiendo, o si una mamá se fue, o si cometieron algún error. No estoy diciendo que hay que negarlo. El asunto es que cuando como papás nosotros estamos viviendo y trasladando nuestro dolor de pareja hacia nuestros hijos, ellos tienen no menos posibilidad, pero tienen un poquito más difícil el camino, por así decirlo, para ellos sanar su propia historia con su papá o con su mamá. ¿A qué voy? Digamos que si hay una separación y entonces a mí me quedó el dolor de que me engañó o de que me trató mal o de que no funcionó y estoy frustrada porque no funcionó mi matrimonio, porque me engañó esta persona, porque no me pasa el dinero que yo espero que me pase, porque ya tiene otra pareja. Cada quien tiene un escenario diferente, pero digamos que yo estoy enojada porque esta persona, mi expareja, como pareja no fue o no es lo que yo esperaría que fuera para mí y para mis hijos. Pero ojo, no son mis hijos los que están esperando que papá o que mamá sea de tal o cual forma, sino yo quiero que esta persona sea así para mis hijos. Es decir, es mi imagen de papá o mamá que yo quiero para mis hijos. Entonces, lo que suele pasar es que dentro de ese dolor que tenemos, descargamos mucho de este rencor, de este enojo, de nuestras apreciaciones y juicios con nuestros hijos. Ay, es que el desgraciado tal. Ay, es que la loca tal. Puede ser que no digamos nada. Y a lo mejor me dice Tuti, yo no he dicho una mala palabra, no me he referido mal de su papá frente a mis hijos o mal de su mamá frente a mis hijos. Perfecto, solo que hay un pasito más que hay que observar, que es nuestro comportamiento. Suena el timbre, ve con tu papá, ¿no? O suena el timbre, es tu mamá. No estás diciendo nada malo, no le estás diciendo loca, no le estás diciendo desgraciado, ¿no? Pero tus ojos lo dicen, tu energía lo dice, la manera, el tono de voz con el que hablas. Nos expresamos con muchas más cosas de las que creemos. Cuidado con eso, porque creo que eso hace que de alguna forma le ponemos como un poquito más de obstáculos en el camino de sanación de nuestros hijos también. Porque si yo como niña pequeña o adolescente incluso, o incluso adulto, no importa, yo me quedo del lado de mamá, es muy difícil que un hijo permanezca neutro ante la separación o un pleito, aunque sea de papá y mamá. Es muy difícil. Generalmente nos identificamos más con uno o con otro, generalmente nos ponemos del lado de uno o del otro, generalmente tenemos tal vez más comunicación con uno o con otro y por lo tanto nos ponemos de su lado. Entonces, digamos que me tocó quedarme con mamá y yo lo que escuchaba de mamá con respecto a papá era: qué bárbaro, es un irresponsable, es que me hizo, es que nos abandonó, es que no nos quiere, es que es un malvado, es que por aquí, es que por allá. Yo entiendo el dolor de mamá, me sumo probablemente por un tiempo al dolor de mamá y voy a empezar a ver a papá tal vez con enojo, tal vez está sumado mi propio enojo y confusión por lo que está pasando con lo que mamá me está diciendo que tengo que sentir. Y lo que sucede, tarde o temprano, hace muchísimos años, una persona que ya falleció, que en paz descanse, me decía: yo no puedo entender cómo mis hijos, después de la separación, que yo les di todo, que me volqué a darles de todo porque el papá no les pasaba un centavo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Después de todo esto, ahora mis hijos resulta que quieren pasar tiempo con su papá. Es que cómo me pagan de esa forma. Y de verdad estaba muy dolida. Y cuando ella me contó esa experiencia, dije yo: wow, sí, qué descorazonados los hijos, ¿no? Cómo no aprecian y valoran todo lo que ella ha hecho por ellos. Y justamente como a la semana o algo por el estilo, tuve la posibilidad de hablar con una experta en este tipo de temas de divorcio, de manejo de los hijos, de coparentalidad, que eso no quiere decir regresamos a ser pareja, solo entendemos que el otro es el papá de mis hijos, entiendo que la otra es la mamá de mis hijos y por lo tanto lo mejor para mis hijos es que trabajemos en equipo
para que ellos la tengan un poquitito más fácil. Esa es coparentalidad, básicamente. Alguien, seguramente los expertos lo definirán mejor que yo, pero es la manera en que yo lo entiendo. Y entonces esta persona, que por cierto se llama Claudia Cuyún, por si la quieren seguir en redes, es buenísima. Ella me decía, es muy común que los hijos que se quedan, por ejemplo, solo con mamá, se queden con esa historia de un papá ogro, monstruo, malvado, descorazonado, despiadado, déspota, ¿no? Mentiroso. O sea, y se quedan con esta imagen de un papá traicionero, terrible, que algún día cuando van creciendo y ya crecen un poco más, pasan más en la vida y a lo mejor tienen la posibilidad o les queda el gusanito de mi papá, quiero ir con mi papá. Insisto, esto pasa de los dos lados, pero voy a poner este ejemplo. Y van y en algún momento de su vida se abren a conocer a su papá, a tener una relación con su papá, se lo encuentran en algún lado, encuentran algo que les revela algo distinto de su papá y se dan cuenta que es un ser humano, que no es un monstruo, que cometió errores, por supuesto, que le dolió muy probablemente también la separación, que no supo cómo manejarlo, que tal vez no tenía los recursos para pasar el dinero y eso hacía que no fuera tan constante en dar el ingreso, por ejemplo, que también la pasó mal en algunos momentos. Empiezan a ver al ser humano y entonces lo que sucede, me decía esta experta, es que empiezan a decir, ¿cómo así que mi mamá me dijo que era un monstruo y no es un monstruo? Entonces hay una parte mía que se enoja con mi mamá por haberme dicho que mi papá era una persona tan horrorosa cuando es un ser humano y a lo mejor hasta buena onda y a lo mejor hasta me llevo bien y a lo mejor me dan ganas de conocerlo más y de pasar más tiempo con él y retomar de alguna forma o restaurar un poquito eso que perdí, eso que por lo cual me sentí tal vez un poco manipulada de pensar que era un ser humano tan horroroso, que me alejaron tanto de él, que yo decidí alejarme de él porque era esta figura tremenda y que cuando me lo topo y me doy esa oportunidad de conocerlo, me doy cuenta que no es tal. Sí que cometió errores, sí que posiblemente hubo momentos difíciles, tal vez nos hizo pasar momentos difíciles económicamente y muchas otras cosas. Pero entonces entendí por qué esta persona decía, es que no puede ser que mis hijos me respondan como me respondan si yo les di todo. Me di cuenta, porque conocí a esta persona, que les hablaba muy mal de su papá, que cada mes que no llegaba el dinero completo o que no llegaba dinero en absoluto, era qué barbaridad, tu papá no nos quiere, tu papá es un irresponsable. Y entonces estaba echando pestes contra el papá, haciendo que los hijos lo odiaran, haciendo que los hijos se imaginaran este ser humano horroroso. Mi petición para tanto papás como mamás, estemos de verdad separados o no estemos separados, pongamos atención en cómo nos referimos a la otra persona, porque esa otra persona es tan parte de la vida de nuestros hijos como nosotros lo somos. Digamos que no, Tuti no es parte de su vida porque cuando yo quedé embarazada el tipo se fugó o porque ella quedó embarazada y se largó con el niño y nunca me enteré hasta 10, 20 años después, no sé la historia específica, pero psíquicamente, emocionalmente, biológicamente, para empezar por ahí, hay una parte de esa persona en mí. Y si una de las personas que amo muchísimo en la vida me está diciendo que hay una parte, que esa persona es así de mala, horrorosa, etcétera, me está diciendo que hay una parte mía que es así también, mala, horrorosa, engañosa. Es ¿cómo yo pude haber tenido un papá así? ¿Cómo yo pude haber tenido una mamá así? Creo que esto se ha incrementado muchísimo también con esto de la pandemia, me imagino, porque otra vez regresamos a convivir en casa y a lo mejor esa distancia que ponían los trabajos entre las parejas no permitía que aflorara tanto los problemas. Y entonces creo que es importante que como seres humanos adultos que somos, podamos regresar a nosotros a decir, yo tengo que resolver cómo veo a mi pareja, yo tengo que resolver este enojo que tengo porque esta persona no cumple como a mí me gustaría que cumpliera, yo tengo que resolver esta sensación de abandono que yo tengo porque esta persona se fue de mi lado. Otra pregunta, Tituti, pero ¿y si nos abandonó de verdad a todos? Ok. Eso quiere decir que todos van a tener que pasar un proceso de sanación para sanar ese abandono. Pero si yo como hija, como hijo, necesito hacer ese proceso en su debido momento de sanar o de perdonar el abandono de mi papá o de mi mamá, va a ser mucho más difícil, va a ser el camino un poquito más largo, un poquito más sinuoso, si mamá o papá me están diciendo cosas en contra de su expareja, en contra de mi papá o de mi mamá. Va a ser un poco más difícil porque no solo tengo que lidiar con mis propios sentimientos de abandono, sino que también tengo que lidiar con este odio extra, con este rencor extra que no es mío. Yo tendré el mío, pero además me estoy cargando con el que me están enseñando a tener, por así decirlo. Y creo que todos, yo sé, me gusta pensar que todos de una u otra forma esperamos y queremos lo mejor para nuestros hijos. Y queremos que sanen y queremos que crezcan sin rencores y sin cargas dolorosas y sin lastres que estar
¿no?, acarreando que impacten en sus futuras relaciones, que impacten en su vida en general, en su forma de ser, en cómo se relacionan no solamente en pareja, sino a todo nivel. Entonces la invitación de hoy básicamente es a vernos un poquito en el espejo y ver si nosotros estamos haciéndonos cargo de lo que nos toca a nosotros con respecto a nuestra relación de expareja o pareja para no pasar paquetes que no son nuestros. Si ya lo hemos hecho, si tú estás viendo esto y dices, híjole, sí, Tuti, yo lo digo a cada rato, híjole, Tuti, sí, yo no digo nada, pero yo posteo en mis redes y son cosas contra los exmaridos o cosas de rencor contra las parejas, o yo sí posteo esas cosas porque ese es mi modo de desahogo, claro, pero si tus hijos ven eso, si ellos ven lo que tú posteas, si escuchan ellos, tal vez no están en la misma habitación en donde tú estás hablando tal vez con tu amiga o por tu teléfono, amigo o amiga, y estás despotricando, como decimos aquí, ¿no?, contra tu expareja, y tu hijo está en la misma casa. Ten cuidado porque escuchan. Tú crees que no, pero puede ser que escuchen. Creo que sería honesto, si es que esto ha pasado, que tú hables con tu hijo y le digas, oye, ¿sabes qué? Yo estoy muy molesta, yo tengo un enojo porque no hemos sabido manejar, no hemos logrado llegar a acuerdos con tu papá porque las cosas no han salido como yo esperaba, pero yo tengo un enojo y ese yo lo tengo que resolver. Tu papá es tu papá y lo que le agradezco a tu papá o a tu mamá es que te dio la vida y me permite hoy tenerte aquí conmigo, y eso nadie me lo va a quitar, y eso quiero que tú sepas que yo se lo agradezco. Si logramos llegar a ese punto, ojalá, puede ser que aún no estemos preparados y todavía necesitamos sacar más y resolver más y perdonar, hacer el camino del perdón, pero ojalá podamos llegar al punto de decirle, ¿sabes qué? Yo no juzgo a tu papá por sus acciones o no juzgo a tu mamá por sus acciones, hay cosas que sí me duelen, hay cosas que yo no he resuelto, pero esas son mías, no son tuyas. Tú descubre a tu papá, tú descubre a tu mamá, tú tienes el derecho a quererlo o a quererla. Tú puedes descubrir, porque es muy distinto ser papá de alguien que ser pareja de alguien, y a ti te tocó que esta persona sea tu papá o sea tu mamá, a mí me tocó que sea mi pareja y tal vez no funcionamos, pero descubre tú cómo puede ser tu relación. Si la quieres cultivar, cultívala. Si en este momento no se da como tú esperas, ¿sabes qué? Vamos a tratar de manejar estos sentimientos que tenemos de la mejor manera para que no cargues con cosas pesadas. Si quieres, vamos con algún profesional, si quieres, leamos un libro juntos. ¿De qué manera nosotros podemos aligerarles un poquito más el camino a los chicos y a las chicas? Porque lo que sucede de verdad es que mientras creemos que estamos ganando a nuestros hijos de nuestro lado, diciéndoles lo peor del otro o de la otra, ¿no? Ojalá y mi hijo lo odie tanto. No es que lo digamos, pero hay una parte nuestra que sí como que lo siente, como que lo desea, como que lo fantasea, no sé cómo decirlo. Como que hay una parte mía que se siente mejor si mi hijo no quiere ir con su papá porque lo odia tanto como yo. ¡Ay, qué bueno! Se lo merece, ¿cierto? Pero no se lo merece. Salgámonos de nuestro propio dolor. ¿Nuestro hijo merece cargar odio? ¿Nuestra hija merece sentir rencor? ¿Merecen que le pongamos piedras en el camino para que su camino de perdón sea más tardado que el nuestro? Porque ya de por sí es muy probable que, como hija de papás divorciados, como les decía, que tengamos un camino que recorrer para resolver algunos asuntos, para hacer las paces con nuestra pareja imaginaria, ¿no? Nuestros papás imaginarios aquí arriba. Es probable para que aprendamos a conocer a uno y el otro sin el uno y el otro. Es decir, es muy distinta mi mamá y es muy distinto mi papá. Cuando se separaron logré descubrir a dos papás completamente distintos, no uno al lado del otro, sino ya cada quien en su propia libertad. Y el darme ese regalo a mí, me hizo a mí irme para un lado, irme para el otro, estar al lado de mi mamá, estar del lado de mi papá. Y darme cuenta que esa imagen que tenía mi mamá de mi papá no era real. Y que esa imagen que tenía mi papá de mi mamá no era real. Descubrí yo mi propia relación, tanto con mi mamá como con mi papá. Y la sigo construyendo de la mejor manera que puedo. Tratando de liberar todo lo que tengo que ir liberando y caminando de la forma más libre y más en amor que pueda, porque es lo más sano para hacer. Ya me tardé un montón, pero ojalá este mensajito llegue. Me encantaría que si resonó contigo, que si estás súper bien con tu pareja y con tus hijos, igual mírenlo, por favor, pónselo otra vez, platíquenlo. A veces hacemos cosas que no nos damos cuenta, y si ya las hicimos, podemos llegar a explicarles a nuestros hijos de, oye, ¿sabes qué? Dije esto muy feo de tu papá, discúlpame, estoy yo enojada y no sé cómo manejarlo. No quiero que pienses que quiero que tú te enojes con tu papá, o que quiero que tú te alejes de él o de ella, ¿no? Ya saben que depende del caso. Pero bueno, aquí lo dejo para no darle más vueltas. Gracias por escuchar. Otra vez, si creen y conocen a alguien que le puede servir, pásenselo, compártanlo. Aquí yo voy dando ideas de lo que voy viendo, de lo que
de lo que a veces personas muy cercanas tal vez, o algunos casos que me llegan, me plantean y digo, esto está bonito como para platicarlo un poquito más abiertamente, solo para otra vez llamar la atención en nuestro propio proceso. Y este tema específicamente no es solamente nuestro proceso, sino a veces también acarreamos a estas personitas que tanto amamos y que yo sé que no queremos que carguen con odios, con rencores. Es muy pesado, es muy doloroso. Nosotros lo sabemos porque lo hemos cargado. Entonces no les pongamos más carga a ellos. Si no tenemos idea cómo manejar esto, busquemos un especialista. Como les decía, hay personas como ella que conozco que es maravillosa, Claudia Cuyún. Hay otros especialistas que nos pueden ayudar como a entender de qué manera llevar de la manera más sana mi propio proceso de perdón, porque definitivamente la mejor respuesta ante todo este dolor que estoy sintiendo es el perdón. No, Tuti no se lo merece. Recordemos que el perdón no es de quién se lo merece y por eso yo lo otorgo, sino el perdón es yo liberarme del dolor, de la tristeza, del peso, del rencor, del odio, de la ira, de eso. Y si yo me libero con eso a través del perdón, es que no tiene que ver con qué hizo la otra persona o cómo sigue actuando o quién es o no es simplemente yo estoy más libre para vivir mi vida como me lo merezco, más ligerita, más plena, más en paz. Y perdonar tampoco significa que tengo que regresar con esa relación o que tengo que volver a abrazar a este ser humano. No, otra vez, el perdón más que con la otra persona tiene que ver conmigo y cómo yo dejo de necesitar odiar a esa persona. Bueno, ahora sí, ya me despido. Gracias por escuchar, les mando un beso grande, grande, grande. Vamos a seguir platicando, no se preocupen. Déjenme aquí en comentarios las preguntas, los temas que quieren que vaya desarrollando y con mucho gusto poco a poco lo vamos haciendo, semana tras semana. Y les tengo un anuncio extra. Estamos cumpliendo un año de haber arrancado con este programa precioso de 21 días de transformación profunda. Un año. Y entonces para celebrarlo, para hacerlo a lo grande, diseñé un workshop que será el 11 de julio. El workshop es específicamente para las personas que ya han transitado los 21 días de transformación profunda, así que si tú ya lo transitaste, estás más que invitado, te va a llegar un correo electrónico al mail a donde siempre te hemos mandado toda la información, así que estate muy atento, en estos días te estará llegando. Y los que no han transitado el programa de 21 días, aquí viene la súper sorpresa. Pueden registrarse al programa de 21 días y de la misma manera recibirán completamente gratis el workshop. Así que si se registran entre el 22 y el 30, es decir, mañana, termina la oferta. Está en oferta especial, así como la pusimos hace un año. En la oferta de lanzamiento tiene el mismo costo, la misma inversión que hace un año y además de llevarse todo el material de todo este proceso precioso de 21 días que miles de personas alrededor del mundo ya lo han llevado. Además de eso, puedes participar sin costo alguno en el workshop del 11 de julio. Así que aquí abajito te dejo la información para que puedas ir, puedas registrarte, puedas conseguir puedas disfrutarlo, puedas empezar a recorrer tus 21 días y estés listo para el workshop donde nos encontraremos toda la comunidad de descomplicados, como me gusta decirle a mí. Así que por ahí te espero. Besitos grandes y recuerda que con lo que hoy ya tienes también puedes vivir a colores.